94 votos, 39 en contra, 9 abstenciones. Aprobado. Este retiro se consiguió gracias a los valientes diputados de la derecha que no cedieron a las presiones de Piñera. Y saludamos a nuestros invitados en esta jornada. El diputado Jorge Durán va a aparecer en pantalla. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, mucho que conversar. Gracias por acompañarnos. Está el diputado Núñez también. ¿Cómo está? Ya son amigos de la casa, siempre presentes. Y también está el diputado Fidel Espinosa que nos acompaña. Gracias. Y primero comenzar a comentar lo que fue el estrecho margen finalmente. Creo que la votación más baja que ha tenido un retiro en su historia. ¿Qué me dice, diputado Durán? Fallo fotográfico. Mira, ya los últimos minutos estábamos. Se le escucha muy mal, estuvieron diputado. los votos necesarios para poder dar esta pequeña luz de esperanza a muchas personas que esperan con ansia este cuarto retiro. Fueron días muy complejos para algunos. Quiero agradecer a los parlamentarios que votaron a favor y también respetar. Diputado, ¿sabe qué? Tenemos algunos problemas de comunicación. Vamos a reconectarnos con usted y trasladarle la pregunta al diputado Núñez, a ver qué me dice el diputado Núñez. Hola, Tonka. Hola. Saludar también a Amaro. Y bueno, la verdad que yo creo que fue algo muy importante la aprobación de este cuarto retiro. Fueron 18, estaba viendo bien las cifras, 18 diputados de Chile Vamos los que apoyaron el retiro. Y yo creo que eso refleja que el llamado que hizo el gobierno de Sebastián Piñera y Sebastián Sichel tuvo muy poca acogida. Yo celebro en ese sentido que hayamos podido tener esta cifra tan alta de apoyo en la derecha, porque dentro de la oposición hubieron algunos que nos fallaron. Entonces, la verdad que si solo dependiera de los votos de la oposición y de 13 derechas hubiésemos perdido. Pero yo creo que también acá hay una señal de alerta de la ciudadanía, porque yo creo que influyó mucho lo que pasó en los últimos días. Estas declaraciones de los ministros diciendo que ellos habían hecho su retiro del 10%, como lo hizo el ministro Cerda, como lo hizo la ministra Smith, la constituyente Cubillos, yo creo que eso le quitó mucha autoridad moral al gobierno. Absolutamente. Porque la gente siente que hay una gran hipocresía. Mira, ¿cuál es la hipocresía que siente la gente? La gente dice la élite, los que tienen poder económico, poder político, tienen todos los beneficios. Pero cuando hay que darle el beneficio a la gente, se lo niegan. Entonces yo sentí que eso que pasó en los últimos días fue clave, en mi opinión. Yo creo que eso influyó mucho, porque la gente es muy obvia la conclusión que uno saca. Bueno, el que era ministro, que tiene un buen sueldo, que tiene un estatus, usa el retiro del 10% y resulta que porque tenía necesidades, y resulta que yo, que soy un trabajador, una trabajadora, que estoy con un salario bajo de 300.000, 400.000 pesos, que tengo una serie de necesidades, me dicen que no lo puedo hacer. Yo creo que eso fue clave, así que ahí ayudaron mucho el debate que hubo en los medios de comunicación y que hayan obligado a que se censuraran los ministros y dijeran la verdad. Absolutamente, o sea, hicieron uso de algo, de una facultad que legalmente puede hacer uso cualquier chileno. Es legítimo cuando tu línea oficial ha sido otra. Esa es la gran interrogante. Tenemos además también con nosotros a el diputado Fidel Espinosa. Queremos también saber de él, pero antes queremos escuchar la siguiente declaración, su intervención. Reafirmo lo que hemos dicho siempre. Los retiros fueron una importante necesidad para cubrir en pandemia las enormes carencias que vivían los hogares en nuestro Chile. Y fíjense que no ocurrió lo que el gobierno decía, que el país iba a destruir, que la gente iba a malgastar su dinero. Mire algunas cifras. 7 a 8 de 10 familias mejoraron sus viviendas para darle dignidad a sus familias. 5 a 6 de 10 familias adquirieron su primer auto o renovaron el que tenían, como alguien lo decía acá, para sus trabajos, para desplazarse. ¿Por qué solamente los más ricos pueden mejorar sus vehículos? La gente humilde también usa un vehículo para llegar a sus trabajos. Por eso estamos por el cuarto retiro. Pese a todo, hay algunos que se oponen tenazmente. Ayer escuchábamos a Carlos Larraín, expresidente de Renovación Nacional. Todos lo conocemos. Trató a los que votamos a favor del cuarto retiro de pobres tipos e idiotas. Y nos señaló que sufría este Parlamento un accidente cardiovascular, porque los dueños de la AFP son amigos del señor Larraín.
son amigos del presidente Piñera, son amigos del candidato presidencial Sebastián Sichel, que hasta ahora, hace poquito nomás se supo, el más tenaz opositor a los retiros, retiró en 2 cuotas de Cuprum su primer retiro del 10%, lo cual no es ilegal, bajo punto de vista alguno, pero que dé la cara, y si quiere ser presidente de Chile, que hable con la verdad, porque eso es lo que los chilenos quieren de sus candidatos presidenciales. Sí, señor Espinoza, justamente, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Usted dando una información y dando por hecho algo que todavía no ha sido confirmado por el propio Sichel. ¿De dónde viene su fuente? Y efectivamente, ¿está 100% seguro de que hizo ese retiro? Suya la palabra. Mire, nosotros los parlamentarios, al igual que los profesionales del ámbito, ¿no es cierto?, periodístico, tenemos nuestras fuentes. La información que yo señalé es tan indesmentible como aquella que señala de la cual tampoco el señor Sichel ha dicho palabra alguna, como es el hecho de que él trabajó directamente para la AFP. Es indesmentible ese hecho. Entonces, toda la información que comenzó a circular el día de ayer, que fue información pública, incluso algunos partidos políticos en sus páginas respectivas plantearon, es la que yo planteé en la Cámara de Diputados, en el sentido de que probablemente, al igual que muchos otros ministros, como lo decía Daniel, el señor Sebastián Sichel retiró ese dinero de su 10%, lo cual es absolutamente legítimo. Si lo que uno cuestiona aquí es que ellos han sido los principales opositores al retiro del 10%, instauraron una campaña dentro de su mundo parlamentario. Igual valoro que hayan habido 18 parlamentarios de la derecha que hayan votado con nosotros, porque eso permitió el 4.º retiro, si no también hubiéramos tenido un fracaso como oposición, como lo decía muy bien Daniel. Pone usted las manos al fuego por su fuente. No va a ser desmentido, no hay manera de que vaya a ser usted desmentido. Se lo pregunto para hacer las cosas con 100% de responsabilidad. Yo he sido siempre responsable en mi apreciación y en mis planteamientos que he hecho en la Cámara de Diputados de que soy parlamentario. Con eso solamente señalo, ¿no es cierto?, que aquí, repito, si el candidato Sichel lo desmiente, bueno, que entregue su antecedente, pero repito, yo no estoy acusando un delito. Lo que yo estoy diciendo es que probablemente él, al igual que muchos otros... ¿Perdón? Una inconsistencia es lo que está denunciando. Una inconsistencia es lo que estoy diciendo. Y si yo estoy equivocado, bueno, yo seré el que públicamente también diga, no, ¿sabe qué? El diputado Fidel Espinoza se equivocó, pero que él lo desmienta, porque él tampoco ha sido capaz, Sebastián Sichel, de desmentir sus vínculos permanentes que tuvo a través de su amigo Andrés Cruz, que es parte de su comando, con la AFP. Eso tampoco lo ha desmentido y él también de conocimiento público como esto de su eventual retiro. Diputados, bueno, pero también hay algunas autoridades o ex autoridades que en un ataque de sinceridad absoluta han asumido que retiraron el primer 10%, y aquí nosotros tenemos un cuadro donde nos muestra, ¿verdad? Bueno, Catherine Martorell, la ex subsecretaria de Prevención del Delito, hoy parte del comando de Sebastián Sichel, retiró su primer 10%, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, Marcela Cubillos, hoy convencional constituyente, por allá está el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, el ex ministro Jaime Mañalich, también la convencional constituyente Teresa Marinovich. En el caso de Cubillos y Marinovich han dicho que por el miedo, por el temor de perder todos sus fondos, de expropiación de los fondos de la AFP, hicieron el retiro. Esos son los descargos de ellas dos. Bueno, y ahí está la gran pregunta que se hacen, porque aún no ha habido una confirmación concreta y real de parte de Sebastián Sichel con respecto a este retiro del primer 10%. Expropiación, ¿le parecen legítimas esos fundamentos, esa explicación, Daniel Núñez? Porque que yo sepa, por lo menos si hay algo transversalmente acordado es que los fondos son de los trabajadores, de cada uno de los chilenos, y no son tajantemente expropiables. Pero quiero su parecer al respecto, sobre todo siendo un diputado del Partido Comunista. Sí, Amaro, mira, yo creo que en ese sentido, tanto el programa presidencial de Daniel Jadwe como el programa presidencial de Gabriel Boric, o sea, ya no es solo mi opinión, es la opinión de los candidatos que yo respaldé en una primaria inicial y ahora después del resultado, establecen claramente que no va a haber expropiación de los fondos que están en las AFP, en las cuentas individuales, y que esos fondos van a quedar disponibles una vez que hagamos un nuevo sistema público para que cada trabajador o trabajadora los pueda usar como una especie de ahorro voluntario que quede a disposición de ellos. Por lo tanto, esta campaña del terror que ha hecho la derecha, diciendo que la izquierda o la centroizquierda, o también ha acusado lo mismo a Yana Proboste, va a expropiar los fondos de los trabajadores, de las trabajadoras, es una mentira absoluta. Y además me parece que es una mala excusa, porque mejor seamos sinceros.
Yo estoy seguro que la gente que saca la plata de la AFP, ya sea el 10 o lo que corresponda, si no lo hace por necesidad, lo hace por inversión, lo hace porque sabe que le renta más. Y a mí me parece que eso sí es cuestionable, porque a los trabajadores le dicen, ustedes dejar su plata ahí, la cotización es obligatoria, pero resulta que el que tiene dinero y que sabe que puede meter esos fondos para rentar más, los saca para hacer negocio. Mire, yo soy muy franco, yo creo que el ministro Cerda los sacó y los metió en otra parte para hacer negocio. Yo no creo que el ministro no tuviera plata y que tuviera una emergencia y no pudiera pagarlo. Son gente que ha trabajado muchos años en el sector público, que tiene salarios espectaculares. El ministro Cerda era director del CLAPES de la Universidad Católica, tiene un sueldo muy alto. Entonces, yo creo que eso es hipócrita, porque a la gente le obligan a tener que tener un ahorro forzoso, le dicen que no puede retirar, pero ellos sí se quedan con los beneficios. Y eso es lo que indigna en Chile a la gente, que la élite siempre se da beneficios, pero se los niega a la gente común y corriente, a la gente sencilla. Entonces, expropiación no va a haber, y vamos a generar, eso sí, un nuevo sistema de pensiones que dé pensiones dignas, y para eso obviamente tiene que haber una pensión universal que se acerque al salario mínimo entregada por el Estado, y después tendrá que haber cotización del empleador, de los trabajadores, porque obviamente las pensiones tienen un costo que hay que cubrir. Para el diputado Durán, ojalá que hayamos mejorado la comunicación. Ahora pasa al Senado. De hecho, la diputada Pamela Giles emplazó a la candidata presidencial y senadora Yasna Proboste para alinear a los senadores y que se apruebe, pero todos dicen que va a ser muy complicado, que se ve difícil la situación en el Senado para aprobar este cuarto retiro. ¿Qué dice usted, diputado Durán? Oiga, si me permite, a mí me parece impresentable que los dos colegas lo único que hagan es hablar del candidato presidencial Sebastián Sichel, y al parecer como que los argumentos para votar a favor quedan en segundo plano. Al parecer estaban votando a favor para tratar de perjudicar una candidatura y no pensando en el bien de los chilenos. Mira, hay un tema muy clave, más que buscar descalificar a determinadas personas porque tuvieron a lo mejor la necesidad de sacar estos recursos, yo lo ocupo como un argumento a favor. Hay personas que para muchos tal vez tienen una buena situación económica, tuvieron que acudir a estos retiros. La gente común y corriente también necesita acudir a estos recursos, y nosotros no podíamos negarle la oportunidad. Basta con eso, no es necesario enlodar o estar especulando o de señalar que tal persona hizo algo si ni siquiera tiene los medios de prueba para acreditarlo. Mira, y segundo, acá hay algo muy importante, porque Daniel Núñez dice que el programa presidencial no dice que no se va a expropiar. No, el programa presidencial de la izquierda no se refiere al respecto. Y el día de la Comisión de Constitución, yo ingresé una indicación que buscaba dejar expresamente consagrado en la Constitución que los recursos de capitalización no iban a poder ser expropiados en el futuro. Los parlamentarios de izquierda se negaron. Era algo que para ellos de verdad no lo van a hacer. ¿Cuál era el pecado de dejarlo consagrado en la Constitución para evitar miedo, para evitar dudas? Hoy en día los chilenos que reclaman, exigen retirar estos recursos, lo hacen por tres cosas. Uno, porque tienen necesidades. Dos, porque tienen miedo que de la noche a la mañana estas instituciones sigan imputando pérdidas de 2, 3, 4 millones y nadie dice nada. Y la tercera, el tercer requisito por qué la gente reclama que quiere sacar estos recursos es porque tienen miedo a la expropiación y a la nacionalización. Y cuando dicen que estos recursos no se van a expropiar y que se van a dejar aquí para la persona, esto me suena muy parecido a lo que pasó en Argentina, diputado, como un bono de reconocimiento. Muy bien, démosle la palabra. Chileno, le entregamos un reconocimiento, pero esa plata no la pueden sacar. Demos la palabra a Fidel Espinoza. Señala además el diputado que usted no puede acreditar lo dicho en torno a Sichel. ¿Qué responde? No, solo decirle a Jorge que se equivoca. Aquí no hay un ataque, como él dice, no son ofensas, aquí son inquietudes ciudadanas que son claramente un candidato presidencial tiene que responder. El candidato Sichel encabezó una ofensiva de amenaza inclusive hacia sus propios parlamentarios en un momento determinado, y eso también es un hecho de conocimiento público. Entonces, repito, yo no tengo ninguna aprehensión respecto a él, pero sí a la inconsistencia que se da entre su figura, que quiere ser presidente de Chile, como también muchos otros ministros que han dicho que por necesidad sacaron su dinero, pero no se ponen en los pantalones, Amaro, Tonka, no se ponen en los pantalones de millones de chilenos que lo está pasando mal, que a medida que nos alejamos de Santiago la situación es más extrema. O sea, en nuestras regiones del sur de Chile, Amaro, la condición
en pandemia ha sido terrible. También ha habido colusión, estoy seguro que ha habido colusión en muchas, ¿no es cierto?, el tema de los precios de los materiales. Si en Santiago subió un 20-30%, en región arriba el 50%. El precio del gas tiene a la gente en una situación tremenda. En el sur de Chile, en la isla de Chiloé, en Yanquihue, Osorno, la situación es extrema. Por lo tanto, yo por eso defendí y apoyé con mucha fuerza todos los retiros, de manera consecuente. Porque esa era la forma de decirle a la gente, mira, aquí el gobierno ha llegado tarde, porque los IFE, Jorge tiene que reconocerlo, los IFE fueron mejorados en el Parlamento, gracias a las gestiones de todo el mundo parlamentario, para decirle al gobierno que era insuficiente. Entonces, desde ese punto de vista, yo no quiero seguir ahondando en el punto particular. Dejemos que los días demuestren que el que está equivocado, ¿no es cierto?, soy yo o es Sichel, pero que él diga la verdad, que le diga a los chilenos, sí, efectivamente yo hice retiro del 10%, lo cual, repito, no tiene nada de ilegal, pero sí tiene que ver, ¿no es cierto?, con la forma en cómo al país le decimos la verdad, porque él, repito, tú no lo puedes negar, Jorge, colega, no lo puedes negar que él encabezó una cruzada con el presidente de la República para que esto se echara abajo. Desde el primer retiro en adelante, el gobierno defendió a la AFP y a sus amigos. Y tuviste ayer, disculpa, Amaro, con esto termino, que yo ayer denunciaba cómo Carlos Larraín nos trató en el Radio El Conquistador junto a Francisco Vidal, ex ministro nuestro incluso, que ni siquiera defendió al Parlamento, cuando Carlos Larraín nos trata de pobres tipos, de idiotas, y nos dice que sufrimos no un accidente cardiovascular, sino un accidente cerebrovascular, producto de que estábamos a favor del cuarto retiro. Y lo dice una persona, repito, que no tiene, desde mi punto de vista, Jorge, la calidad moral para hacerlo, porque todos sabemos que si de accidente se trata, hay un tema ahí bien delicado que tiene el señor Larraín. Vamos a sumar una nueva voz a esta conversación desde el Congreso. Está el diputado Raúl Soto, que se suma. Raúl está, diputado Soto. Va a aparecer en pantalla. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí. Lo escuchamos atentos. Hola, Tonka. Sí, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos y que nos den sus impresiones de la votación de la jornada de ayer y qué podría llegar a pasar en el Senado. Se ve que la situación es compleja para los que están por el cuarto retiro. Mire, yo creo que esto ha sido bastante variable en la última semana. Al principio muchos de nosotros creíamos que había cerca de 20 votos a favor en parlamentarios de gobierno, después vinieron las presiones, las amenazas de quitarle el financiamiento a las campañas a la reelección, las amenazas del candidato Sichel de quitarle el apoyo a sus parlamentarios, las presiones de los miembros y directivos de cada uno de los partidos de derecha contra sus parlamentarios, y se fueron dando vuelta personas que en lo privado habían manifestado, ¿verdad?, su votación favorable, tanto así que hasta pocos minutos antes de la votación muchos de nosotros creíamos que se podía caer la votación. Por eso la sorpresa cuando finalmente alcanzamos los 94 votos y se gana por un voto, necesitamos 93. Entonces, cuando hablamos, la verdad, de esta campaña del terror que hemos vivido durante las últimas semanas, se debe justamente a la inconsistencia de quienes han llevado adelante esa campaña del terror. La incongruencia y el doble estándar del gobierno, del ministro Cerda, de la ministra Schmidt, de la ex subsecretaria Martorell, que además es la jefa de campaña del candidato Sichel, ¿verdad?, que se han negado profundamente y de forma muy categórica este cuarto retiro en lo público, cuando en lo privado ellos estaban haciendo uso de la herramienta para un beneficio económico personal. Ese doble estándar yo creo que fue lo que cambió un poco el ambiente y que hizo que muchas personas que estaban en el limbo, ahí en la duda, finalmente se sumaran a la iniciativa y se le terminara dando luz verde. Hoy día el escenario, por tanto, es distinto. El Senado tiene la palabra, tiene la pelota en su territorio, pero yo creo que los senadores finalmente van a terminar aprobándolo. Ya hemos escuchado voces como el diputado Girardi, como la diputada Adriana Muñoz, perdón, los senadores Girardi, Muñoz, la senadora Jimena Órdenes, ¿verdad? Y otros tantos que se han ido sumando ya públicamente a la aprobación de este proyecto. Se necesitan 26 votos en el Senado, aún no están asegurados, por cierto, pero durante las semanas que vienen, que se va a empezar a tramitar, ya lo dijo el senador Pedro Araya, que se va a poner en tabla lo antes posible para su discusión y votación. Interesante. No me cabe ninguna duda que van a entender también que son millones y millones de chilenos los que están esperando estos recursos. De buenas a primeras, interesante lo que señala, diputado, pero preguntarle también al diputado Núñez, que nos acompaña, hablemos de quién gana, quién pierde en lo que es este proyecto, a lo menos, ¿verdad?, en esta primera etapa en
en la Cámara de Diputados. Claramente Boric no salió con la suya porque no hay un impuesto fijado, ¿verdad?, en este proyecto de ley. Cosa antes, todos dicen que se dio vuelta la chaleca, el chaleco, digo, porque en un comienzo había dicho que no iba por el cuarto retiro y luego cedió finalmente las presiones y aceptó, pero con impuestos, que tampoco logró en ese punto. Bueno, tenemos ese antecedente, pero en rigor no hay impuestos de parte, ¿verdad?, de Boric en que fue su iniciativa en este proyecto. Y por otro lado, tenemos también que, claro, el candidato de la derecha tampoco ha salido con la suya. ¿Quién gana? Proboste, y Proboste será después cuestionada, ¿verdad?, en el Senado, porque la democracia cristiana y los senadores ahí no están alineados del todo. ¿Cómo lo ve? Mira, yo creo, Amaro, que quien ganó en la votación de ayer son los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Yo creo que ellos son los grandes ganadores, porque es la gente que lo está pasando mal, la gente que tiene deuda, la gente que tiene necesidades que no están cubiertas y que tienen la opción de acudir al retiro, en este caso el cuarto retiro, el 10%. Ahora, obviamente, en el debate político uno puede sacar conclusiones. Yo creo que si alguien ve como negativo que Gabriel Boric cambiara su opinión porque escuchó el debate ciudadano, porque ha estado recorriendo Chile, porque escuchó también a sus bancadas, porque la propia bancada de diputados y diputadas del Frente Amplio le dijo que había que apoyar el cuarto retiro, yo creo que eso es un mérito de Gabriel, escuchar, abrirse al diálogo y no ser una persona obtusa, cerrada, como lo estamos viendo, aunque aquí se enoje Jorge Durán, pero esto es debate, uno tiene que opinar, lo que hizo Sichel. Sichel se cerró, no escuchó a nadie y se obsesionó con esta negativa a aprobar el cuarto retiro. Y bueno, no se dieron las indicaciones que Gabriel quería, fueron declaradas inadmisibles, nosotros las apoyamos porque eran cosas razonables que apuntaban a los salarios más altos, pero lo de fondo, en lo que nosotros nos jugamos y valoramos enormemente, es que se aprobó el cuarto retiro. Ahora, lo que yo no entiendo, y ahí un poco polemizo muy francamente con Jorge Durán, es que él le eche la culpa a otros de los problemas de su sector. O sea, yo no tengo la culpa que Sebastián Sichel se la haya jugado con el gobierno por el rechazo del cuarto retiro y que 18 diputados y diputadas se le hayan desalineado. Entonces, a mí lo que me da risa es, todos decían, el liderazgo de Gabriel Boric está puesto a prueba, porque Boric tiene que lograr que todo apruebo de dignidad respalden sus indicaciones. Lo hicimos, perdió, en ese aspecto ganó otro, pero lo hicimos. Pero resulta que Sebastián Sichel, que es el líder de la derecha, llama a rechazar el cuarto retiro. 18 diputados y diputadas de derecha lo aprueban y resulta que uno no puede cuestionar que ese liderazgo no está funcionando. O sea, es como mega absurdo. Entonces, acá lo de fondo, Amaro, es que está ganando la gente y eso es lo importante. Y yo espero que haya mucha presión ciudadana para que el Senado se vea obligado a tener que aceptar también este cuarto retiro, porque yo comparto contigo, yo creo que los senadores, que como se eligen cada 8 años, se sienten con el chip libre los que no van a la reelección. La mitad de los senadores no va a reelección, por lo tanto no sienten la presión ciudadana y yo creo que en ese sentido ojalá que la presión sea mayor y que eso obligue a que los senadores aprueben este cuarto retiro. Interesante. Bueno, tenemos en este panel a todos por este cuarto retiro. Escuchemos las declaraciones también de quienes tuvieron injerencia ayer en el debate y que se declararon absolutamente en contra. Esto fue algunas de las intervenciones. Le confieso, usted sabe, me costó muchísimo votar contra el primer retiro, porque las circunstancias de la pandemia eran dramáticas y la respuesta del gobierno tardía y mezquina, sin relación con la magnitud de la crisis. Voté en contra, sin embargo, porque no les creí que sería un retiro excepcional y por única vez. Sabía que vendría un segundo, tercero, un cuarto, y mi querida amiga Pamela Giles ya anunció el quinto por lo demás. Los 3 retiros han restado ya casi 50.000 millones de dólares, que equivalen a más de 6 años de ahorro. El cuarto nos retrasaría aún más años en cumplir con una de las principales metas nacionales, que es la de conseguir pensiones dignas. No es verdad, presidente, que el fin de la AFP pasa por los retiros y el vaciamiento del ahorro de las personas para sus pensiones. Es exactamente al revés. Toda solución de reemplazo del sistema actual requiere más ahorro, no más retiros, más solidaridad, no más individualismo como nos ha hablado recién, más participación del Estado y más aporte patronal. En la oposición peleamos para que el IFE llegara a 15 millones de personas y con montos que consideraran la línea de la pobreza, no los 65.000 iniciales aplaudidos por el ministro de Desarrollo de la época. Presionamos por un IFE universal justamente para que la gente no siguiera pagando la crisis con sus ahorros previsionales. La oposición en su conjunto lo dijo con fuerza hace pocos meses.
Por eso me cuesta entender que ahora se desdigan. Los expertos de todos los comandos presidenciales, excluyo a Artés naturalmente, han calificado los retiros como una pésima política pública. Y este cuarto retiro como absolutamente injustificado en el contexto actual. Yo estoy con Gabriel Boric, presidente, pero con el Boric de hace pocas semanas, el que fustigaba, comillas, la irresponsabilidad de seguir desangrando el ahorro previsional de los trabajadores. No con el Boric que se resigna a aprobar lo que sabe a ciencia cierta que es una pésima política pública, a pesar de conocer sus efectos negativos sobre las pensiones y sobre la economía. Por eso, presidente, sin ninguna vacilación, voy a votar en contra y espero que algunos de los que forman parte de proyectos que aspiran a gobernar tengan la responsabilidad de votar contra esta pésima política pública. Presidente, cuando se discutió y se votó el primer proyecto del primer 10%, que se dijo por supuesto en esta sala que era por única vez, que iba a ser el único 10%, que no iba a haber más 10%, dije lo que están haciendo es abrir la puerta a destruir el sistema de capitalización individual. No se busca más otra cosa que eso. Y si hay este 10%, va a haber otro, va a haber otro y va a haber otro. Esto no para. El fin de esto no es ayudar a la gente, es destruir el sistema de capitalización individual. Eso es lo que están buscando, no están buscando otra cosa más que eso. Por eso me cuesta entender cuando hay diputados del sector de Juntos Podemos Más que están hoy día aprobando también o sumándose a esta aprobación, cuando no se dan cuenta que lo están diciendo en sus propios discursos, que lo que quieren es destruir el sistema de capitalización individual. Si tuvieran alguna justificación con el primero, segundo y tercer retiro, con este cuarto no lo tienen. Es solamente un tema populista. Solamente, claro, yo voy a votar a favor porque a lo mejor consigo 3 o 4 votos más. Pero están destruyendo, señores, están destruyendo las pensiones futuras de la gente, la están destruyendo porque esa gente a futuro no va a recibir nada. Pregunta, ¿se están destruyendo? Esto no va a parar, efectivamente, y preguntárselo abiertamente a Fidel Espinoza, ¿qué opina usted al respecto? ¿Puede descartar un quinto retiro? Ahora que estamos hablando del cuarto, ojo, claro, el automóvil que valía 2 millones ya está valiendo 4. Ayer estábamos en Franklin. Una de las personas decía, quiero el cuarto retiro, la canasta, ¿verdad?, de alimentos ya me sale carísima. Sabemos que el cuarto retiro en nada va a ayudar a la inflación. ¿Esto no va a parar entonces? ¿Qué dice usted? Diputado Espinoza. Mi intervención del... No lo escuchamos o está muteado, es posible, no lo sabemos. ¿Puede recoger el guante mientras tanto el diputado Núñez? Sí, Amaro, mira, la verdad es que sobre esto hay que ser muy claro. Nosotros hemos dicho, la inflación no tiene como principal motivo el cuarto retiro. Y es absolutamente injusto cuando hay un fenómeno internacional que está en todos los países del mundo. Nosotros hemos visto el precio del petróleo, ayer subió en forma significativa. Sí, pero sabemos y eso que esto no va a ayudar. Incide en el aumento de la inflación en Chile. Ahora en ese sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que se podría hacer? Bueno, el Banco Central podría tener una política más proactiva. Hoy día el Banco Central está comprando dólares. Al comprar dólares hace que haya menos escasez de dólares en el mercado local, que haya mayor escasez del mercado local, el dólar sube. Y el dólar impacta directamente el aumento del precio del dólar en la inflación. Entonces, por supuesto que si alguien me dice, oiga, un retiro no tiene nada que ver con la inflación, no, algo tiene que ver, muy marginal, muy pequeño, pero tiene que ver. Pero hay medidas que el Banco Central puede tomar para aminorar ese impacto y no castiguemos a la gente, porque lo curioso es por qué no tomamos otras medidas para terminar con la inflación o controlar precios, pero que no sean decirle a las personas que una plata que necesitan no la pueden gastar, porque eso es lo absurdo de esta discusión, Amaro. Al final lo que nos están diciendo los economistas neoliberales es que el IFE y retiros de las AFP perdona ahí, es que no son, perdón la ahí. gente común y corriente tenga más dinero provoca inflación. Sí, pero perdona ahí, no son los economistas neoliberales. Pepe Out lo dijo, son economistas a nivel transversal y que están señalando de que ojo con la medicina que están administrando porque se puede transformar en veneno y es una de las salvedades que hacen a propósito de la inflación. Entonces, claro, el meollo de mi pregunta va a lo siguiente, esto no va a parar, esto parece una espiral. Por ejemplo, ¿estaría usted en condiciones de decirnos que no va a haber un quinto retiro?
O sea, yo creo que en este minuto no hay ninguna razón para avanzar en un quinto retiro. Estamos discutiendo el cuarto, no sabemos lo que va a ocurrir en la situación económica más adelante. Yo no soy partidario de decir que la gente retire la plata de la AFP y terminamos con la AFP. Yo no creo en esa forma de resolver el problema. El problema hay que hacerlo con una ley que cree un sistema público de pensiones y hacia allá tenemos que ir. Estas son los retiros, soluciones de emergencia. La crisis, por lo menos en su impacto en la ciudadanía, no ha terminado. Y por eso creo que todavía tenemos que hacerlo, pero yo no soy partidario de hoy día instalar el quinto retiro. Ahora, lo de fondo, Amaro, y esto es muy importante que se entienda, es que lamentablemente en Chile los economistas están dominados por dogmas neoliberales. Y te hago una diferencia, por ejemplo, Roberto Saller dijo que los retiros no tenían que ver con la inflación. Él se opone a los retiros, pero dijo no ese es el motivo. Por lo tanto, creo que acá hay una construcción, una especie de invento en base a nociones muy de sentido común de la economía que no son rigurosas, y yo creo que lo de fondo es que Chile requiere que la gente tenga mejores salarios, tenga más ingresos, y eso nos tiene que llevar a solucionar una posible escasez de productos que genere alza en la inflación, pero no castigando a la ciudadanía, no diciéndole a la gente, mire, cortemos el IFE porque usted no puede tener esos ingresos, o cortemos el que tengo hoy día, el día de mañana un aporte extraordinario, porque en Chile los salarios son muy bajos y la gente lo pasa mal. Y hay que crear un nuevo sistema económico donde la gente pueda tener salarios dignos y por supuesto que no haya inflación, pero no a costa de castigar a los que lo están pasando más mal, a los que con su esfuerzo se sacrifican, generan riqueza, pero en los salarios eso no se plasma. Entonces, por eso es que yo creo que esta discusión de echarle toda la culpa de la inflación a los retiros es muy neoliberal. Para el diputado Raúl Soto, tenemos entendido que se tiene que retirar, pero lo dejo con una frase del exministro Osvaldo Andrade. Dice: cuarto retiro de fondos, comillas, faltan cojones a la izquierda para oponerse. ¿Qué dice usted? Bueno, yo le respondería a Osvaldo Andrade que a lo mejor a él le faltaron cojones para defender al pueblo en el Congreso y por eso no está acá, por eso está fuera del Congreso ahora siendo ex parlamentario. Yo creo que quienes hemos defendido el cuarto retiro no lo hemos hecho para terminar con la AFP, a pesar de que muchos de nosotros efectivamente queremos cambiarlo y transformarlo en un sistema mixto que permita entregar pensiones dignas, sino que lo hemos hecho para apoyar a esos millones de chilenos afiliados y pensionados de AFP, para apoyar a esos cientos de miles de pensionados de renta vitalicia, a esas cientos de miles de mujeres y niños que están esperando el pago de las pensiones de alimentos y a esos cientos de miles de personas que tienen enfermedades catastróficas. Este es un tema humanitario, es un tema de sentido común, es un tema de necesidad, es para apoyar a esa clase media, a esos emprendedores que quedaron fuera del bono alivio PYME 2.0 y para apoyar a toda esa gente que por razones justificadas o no, hoy día no cree en el sistema de AFP porque sabe que va a tener pensiones de miseria y de pobreza y prefiere voluntariamente y conscientemente retirar sus recursos ahora para enfrentar la crisis de manera digna, para pagar cuentas, para pagar deudas, para pagar arriendo, para pagar dividendos, para comer, para pagar salud, para pagar educación. Eso es lo que me ha dicho a mí la gente del Distrito 15 en la región de O'Higgins y esas son las razones que yo creo motivan a la mayoría de los parlamentarios que hemos apoyado esta iniciativa. Ningún sentido electoral, ningún sentido de populismo, solamente sentido común, sentido de realidad y representación real de lo que están viviendo las personas hoy día. Parece que algunos están viviendo en una burbuja solamente, ¿verdad? Y conversan entre cuatro paredes, ¿verdad? Entre los técnicos, los economistas y algunos personeros de gobierno, pero les falta salir a la calle para reconocer la realidad. La pandemia sigue allí y los efectos económicos y sociales también siguen allí y mientras esa realidad siga existiendo tenemos que hacernos cargo de esta situación. Yo no le puedo adelantar hoy día si va a venir un quinto retiro o no, tampoco podemos descartarlo, por cierto, pero la realidad hoy día es que el cuarto retiro va avanzando con fuerza. Yo espero que los senadores lo aprueben y que esos recursos lleguen a esos millones de chilenos. El día de mañana evaluaremos efectivamente si la pandemia continúa, cuáles son los efectos económicos y sociales de este eventual cuarto retiro en caso de que efectivamente se apruebe en el Senado y cuál va a ser la realidad en ese contexto de las familias chilenas y ahí tomaremos la decisión que corresponda. Pero hoy día tratarnos de esa manera, quienes hemos estado del lado de la gente que nosotros representamos, la verdad que no me parece, más aún cuando algunos, si bien pueden ser
ser de centro, de izquierda o de derecha, pero todos sabemos que en Chile hace varias décadas que existía un grupo de economistas que más bien se han dedicado a ser defensores del modelo que defensores de la gente. Entonces la verdad que yo lo tomo de parte de quienes vienen. A Pepe Out, por ejemplo, yo le tengo mucho respeto como persona y políticamente, una persona consecuente, pero era un voto en contra bastante esperado, nadie se esperaba otra cosa, ya había votado en contra de los 3 retiros anteriores y la verdad que a esta altura muchos de nosotros ya lo consideramos casi un liberal de derecha, entonces la verdad no nos esperábamos otra cosa tampoco. Perfecto. ¿Se queda o se va? Sí, el diputado Durán quiere la palabra. Solamente para ver si del diputado Soto se queda o se tiene que retirar. Sí, no me quedo. Ah, súper, muchas gracias. Adelante, diputado Durán. No, mira, yo escuchaba esta declaración de distintos parlamentarios, pero me impacta que por una parte a Núñez, el diputado Núñez, le preguntan sobre Boric y termina hablando de Sichel. Me preocupa cuando critica que supuestamente los parlamentarios de derecha hemos sido víctimas de presión, de acoso, y él invita a la gente a presionar a los senadores. Yo creo que acá tenemos que acabar con esto de los buenos y los malos, con esta ideología de derecha o de izquierda. Faltan más políticos que trabajemos pensando en la gente, que tengamos firmeza en lo que necesita la gente, y no con dogma político, no con estar atacando de un lado para otro, y que nos preocupemos de los problemas reales. Si acá lo que está pasando es que por primera vez los chilenos están cubriendo sus necesidades básicas sin endeudarse, sin pagar interés, sin reventar las tarjetas de las casas comerciales. Y eso a algunos les molesta. Y hay que decirlo, no es que le molesta solamente a mi sector, a la derecha, también le molesta a personajes de izquierda. Porque por años, por muchos años, por más de 30 años, políticos de izquierda y derecha ampararon estos abusos. Y ahora hay una nueva generación de políticos que preferimos dejar de lado los dogmas políticos y preferimos concentrarnos en lo que necesita la gente, en cómo construimos un mejor país. Yo espero que el debate que se va a dar en el Senado sea sin presión de ni un lado ni del otro, y que los senadores puedan votar libre y soberanamente pensando en el bienestar de Chile. Yo voté a favor y voy a invitar a que los senadores de mi sector puedan votar a favor, pero con argumentos, con conversación y nunca bajo presiones. Yo quiero invitar a todos los parlamentarios que están en este panel que trabajemos en Chile del futuro y no en pequeñas peleas ideológicas. Eso es inaceptable. Muchas gracias. Inaceptable. A ver, diputado. Sí, mira, lo que pasa es que, a ver, la gente tiene derecho a expresarse, por favor. O sea, si esto es una democracia y los políticos, las autoridades, el presidente, un ministro, un diputado, un concejal, un alcalde, vivimos eternamente con presiones porque la gente quiere solucionar sus problemas. Entonces yo creo que la gente tiene derecho a expresarse, tiene derecho a expresarse en las redes sociales, en el Facebook, tiene derecho a mandarnos mensajes de WhatsApp, tiene derecho a opinar en los matinales diciendo yo quiero que todos apoyen el retiro. O sea, de eso se trata la democracia, de tener esas tensiones, esa vivencia. Entonces, que a mí me digan que nosotros tenemos que pedir a la gente que se quede callada, que no diga nada, que no le diga a los senadores apoyen el cuarto retiro, me parece increíble. O sea, quieren ser una especie de no sé, estar en una casa de cristal que nadie los toque, inmaculados. No, si esto no es así. ¿Ya? Y por favor, yo no he llamado a ninguna cosa ni violenta ni agresiva. O sea, la presión ciudadana es la base, en mi opinión, y el diálogo, el debate de la democracia. Y cuando un senador está 8 años en un cargo, me parece a mí que es gente que se desentiende de la ciudadanía común y corriente. Yo por eso soy partidario de que se termine el Senado. Yo quiero un Congreso unicameral. Solamente tengamos un unicameral. Ni senadores ni diputados, pero todos cuando invitas a presionar, la gente lo puede malinterpretar. Yo creo que no es bueno presionar de un lado. La gente tiene el derecho de opinar en democracia, viejo. Si esto no estamos viviendo la época de Pinochet en que nosotros teníamos que estar todos con la mordaza puesta en la boca y no teníamos derecho a opinar. No, aquí la democracia es para debatir, es para opinar. Y los medios de comunicación juegan ese rol también. ¿Quién está?